manifestó. Aquí el apóstol Pablo a los romanos habla desde la predicación directa de la palabra inspirada por Dios hasta la observación de la naturaleza, de su creación. Nadie es inocente como para decir es que yo no debería estar en el infierno, porque oportunidades para considerar el camino que lleva las da Dios, incluso a quien no nos acompaña esta tarde. Es que yo no escuché la clase sobre el infierno, por eso pues yo no tomé la decisión correcta. No son las cosas de esa manera. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es que no me predicó nadie, es que los seres que viven en la selva, es en las tribus, es que el que no conoció la iglesia de Cristo. No hay ninguna excusa. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. O sea, en el tiempo, en la geografía, en la ignorancia o en la educación. No hay rincón donde un hombre pueda meterse y decir, bueno, el infierno no es justo, no es justo para mí. Siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y no hablamos aquí de un conocimiento de idiomas, lenguas originales, ni tampoco de teología. No hablamos aquí de conocimiento de exégesis, no hablamos aquí de conocimientos profundos de naturaleza ministerial. Conoce todo hombre lo suficiente para tener responsabilidad con respecto a las decisiones que o lo evitan o lo condicionan al infierno. Tiene todo hombre, dice la Escritura, conocimiento suficiente. Hay grupos religiosos que reúnen el grupo para bautizarse y les dan cursos especiales y luego los bautizan. Nada más fuera de la realidad. El conocimiento suficiente para salvarse no incluye clases especiales. Incluye solo la conciencia de que he pecado, de que Dios reclama limpieza y que tengo que arreglar mi vida. Eso. Dice que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es la consecuencia. Es el resultado natural. Entre más civilizada, materialmente más abundante, la vida más cómoda, más suciedad existe en el hombre. Más suciedad. El intercambiar esposos y esposas, ¿en qué sociedad se mira? Llegar a un lugar, poner las llaves de la casa en una vasija y después de la reunión cada quien mete la mano y pesca la llave que sea y se va a acostar con la esposa, la mujer que viva en la casa que abra esa llave. Todo tienen bendiciones materiales, tienen comodidades, han sido bendecidos materialmente por Dios. Pero en lugar de reconocer a Dios y decir, bueno, el Señor ha sido bueno conmigo, dice aquí que creyendo ser sabios se hicieron necios. Y entonces Dios los entregó a la inmundicia. ¿Inocentes? ¿No merecen retribución? Claro que la merecen. Ya Dios extendió tanto la mano, les bendijo tanto, hermano, que ya no tiene ninguna excusa. ¿Qué argumento se puede dar? No existe ninguno. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Después de leer la lista de todo esto, ¿cree usted que deberá haber infierno? ¿Debería haber infierno? ¿Se justifica que alguien pague? ¿Que alguien esté dando cuenta por traicionar la mano generosa, misericordiosa, hermosamente bondadosa de Dios, haciendo todo esto que la lista de cosas terribles va relatándonos? Efesios capítulo 2, verso 12, describe la condición de los perdidos. Dice, son tres características que de por sí son impresionantes. Solo léalas lentamente y pese las palabras. Mire, Efesios capítulo 2, verso 12 dice así: sin esperanza y sin Dios, sin Cristo. Dice primero, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Más adelante dice, sin esperanza y sin Dios. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Es aplastante el estado, es terrible. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el final? No hay esperanza. No hay Dios en el mundo. No hay Cristo. No hay mediador entre nosotros y el Señor. No hay quien pague por mis faltas. No hay quien remedie la distancia y me pueda hacer capaz de acercarme a Dios. Porque eso es Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. La muerte de Cristo es la base de una mayor condenación. Mire, el infierno es el lugar que tiene que estar allí, porque está de por medio de la muerte del Señor. Si el Señor no hubiese muerto, seríamos menos culpables si vivimos hasta el final del pecado. Pero la muerte del Señor hace todavía mayor la condenación de los que lo rechazan. Como el Señor ha muerto, el inocente por los culpables, que cuando le escarnecieron no abrió su boca. Entre más hermosamente bueno es Jesús, más horriblemente culpables somos nosotros. Entre más el Señor dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, más condenados están quienes no se arrepienten. Cuando Pedro les dice en aquel sermón, ellos se compungieron de corazón, dice la Escritura. Él estaba recordando el acontecimiento. Si el Señor no hubiese muerto, el infierno no sería tan lógicamente necesario. Pero la cruz del Señor, su bondad, su sufrimiento, la corona de espinas, el azote que abre su carne, hermano, perros me rodearon, dice. Se descoyuntaron todos sus huesos. Cada vez que lee uno el Salmo 22 y va mirando pedazo por pedazo, uno no puede uno pensar, bueno, ¿qué va a suceder con aquellos que desprecian al Salvador? Por eso la muerte del Señor, su cruz, hace más condenable el pecado. Porque bueno, ya fallaste, pero al que ofendiste, que es el Padre, dio a su Hijo. Y el Hijo, como oveja delante de los que lo trasquilan, no abrió su boca. Y no te perdona una vez, dice que, sino que 70 veces 7. Oportunidades